Este miércoles se llevará a cabo la última reunión de la Comisión Nacional del Salario, CNS, en la que representantes del sector gubernamental, empleador y laboral buscarán consensuar una postura oficial sobre el salario mínimo para el año 2026. La discusión se ha centrado en evaluar los efectos de productividad, inflación, empleo y condiciones sociales, con el objetivo de presentar una propuesta equilibrada que responda a las realidades económicas del país. Una vez el ente colegiado defina su postura, el proceso continúa con la revisión técnica por parte de la Junta Monetaria y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que deberán emitir sus dictámenes técnicos en materia de cobertura y sostenibilidad del sistema de seguridad social y aspectos macroeconómicos. Finalmente, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, tendrá la responsabilidad de oficializar el nuevo salario mínimo 2026 mediante acuerdo gubernativo, tomando en cuenta los informes técnicos y las recomendaciones de los sectores involucrados. Bueno, esta propuesta busca equilibrar tanto el tema del poder adquisitivo de los trabajadores frente al aumento en el costo de la vida, pero también genera una preocupación sin duda alguna de parte de los empresarios por el impacto que esto puede tener en los costos de la producción y también de los empleos formales. Creo que es importante partir de la experiencia, el análisis, y espero que en la comisión y por supuesto cada uno de los actores que están involucrados en las comisiones paritarias puedan tomar en cuenta tal vez algún tipo de monitoreo, algún tipo de evaluación sobre los resultados que se tuvieron en el momento que se decidió aumentar el salario mínimo para este año, qué impacto ha tenido, realmente ha logrado marcar ese equilibrio, vino entonces a marcar un impacto positivo, negativo, cómo está la situación económica del país y realmente ha logrado ese objetivo para poder entonces tomar una decisión consciente y apegado a la realidad que necesita tanto el sector empleador como el sector trabajador, ¿no? Definitivamente es un espacio muy importante. Se genera justamente a partir de octubre de todos los años y vemos a la CNS, Comisión Nacional del Salario, ser esta unificación de tres sectores muy importantes en la economía y en la producción nacional. Y por supuesto está el gobierno, está el sector empresarial a nivel patronos y el sector de los trabajadores. Ese es el efecto tripartito de este espacio colegiado que realmente lo que busca es hacer distintos análisis, como tú bien lo planteabas, de qué está pasando en el país en función de la economía interna y de qué acceso tiene el trabajador a esa economía interna para poder afrontarla y satisfacer sus necesidades al mínimo, ¿verdad? Porque por eso se llama salario mínimo. Y obviamente qué condiciones permiten naturalmente enfrentar pues esos condicionantes del día a día de los guatemaltecos. Entonces, en primer lugar, vamos con el costo de vida. ¿Desde qué perspectiva se analiza el costo de vida? Vas y estudias lo que todo mundo mes a mes estamos generando en cuanto a gasto se refiere para tener lo que nuestra familia necesita en la casa. Esto sería, obviamente, la canasta básica alimentaria y la canasta ampliada. Son básicamente dos indicadores que te permiten determinar si la trabajadora, el trabajador, está logrando por lo menos satisfacer esa canasta básica y si logra llegar a cubrir la ampliada, enhorabuena. Entonces por ahí ya va mejorando la cosa. Naturalmente sabemos que la cantidad del salario mínimo en materia de dinero se queda muy por debajo de una canasta, incluso hasta la básica, ¿verdad? No digamos la ampliada. Entonces son condicionantes y son indicadores que definitivamente la CNS, Comisión Nacional del Salario, toma en consideración. De ahí viene la inflación y el Producto Interno Bruto, dos indicadores que realmente son distintos cada uno de ellos, pero que van generando la posibilidad de conocer cómo está el comportamiento de capacidad de gasto versus la capacidad que se tiene de percibir un ingreso económico en el país. Después de analizar estos conceptos hay uno que es muy elemental y que a veces el sector en general, sobre todo el trabajador, no toma en consideración, pero que es básico.
y cuál es la posibilidad de los empleadores de poder afrontar ese incremento que se dé. El año pasado, que fue de sopetón 10% de incremento, te digo, muchos empleadores resintieron ese incremento. Así es. Por supuesto que el trabajador naturalmente dice, voy a tener un 10% más, qué alegría. Pero ¿y si donde estás no hay la suficiente capacidad de venta del producto o servicio y no se logra satisfacer ese incremento de un 10% de un solo? Lo que hace el empresario es decir, bueno, señores, señoras, yo no puedo continuar con esto y entonces debo recortar personal, o incluso en muchas ocasiones se llega pues a prescindir de la empresa que se tiene porque no da más. Entonces, realmente el sector empresarial, que es el que al final afronta estos incrementos, debe tener una representación muy importante dentro de esta Comisión Nacional del Salario para poner sobre la mesa sus argumentos y naturalmente defenderlos desde la perspectiva de que no solo es venir y decir incrementemos 30% el salario, o sea, vas a escuchar una gran fiesta del sector trabajador, pero al día siguiente te das cuenta que muchos de los que estaban celebrando se quedaron sin empleo, se quedaron sin trabajo porque es imposible afrontar ese tipo de incrementos que son realmente, pareciera muchas veces, sin un análisis real de lo que está sucediendo en cuanto a la capacidad de pago que tiene el sector privado. Ahora, cuando estás en el sector público, ahí no importa. El sector público es la facilidad, que vengan mejoras salariales, vengan más beneficios, que los pactos colectivos nos den más. Total, ese dinero sale de tu bolsillo y del mío. Pero cuando es el sector privado, ahí es donde hay que tener mucho cuidado con esto. Definitivamente. Fernando, ¿crees que existe la capacidad técnica de parte del sector empresarial para poder asumir un nuevo incremento salarial? Mira, lo que pasa es que anualmente se da siempre este espacio de un pequeño ajuste, un pequeño porcentaje. Pero te digo sinceramente, el país, Sandy, esa es materia de nuestro trabajo todas las noches. ¿Qué hace el sector empresarial? ¿Qué hace ese empresario si en vez de tener una mejora en sus costos fijos, porque vive en un país donde el elemento gobierno es eficiente y permite darle al empresario permite dar carreteras que acortan los trayectos del transporte que lleva su carga y entonces va al puerto, tienes un puerto Quetzal eficientísimo, tienes un puerto Santo Tomás de Castilla con lo último en maquinaria y entonces tu carga sale en menos de 1 hora 15 minutos. Entonces tú dices, bueno, yo tengo la capacidad realmente de bajar costos porque estoy viviendo en un área territorialmente hablando llamada Guatemala, donde la eficiencia del gobierno permite que yo como empresario pueda reducir costos porque tengo carreteras en óptimas condiciones. No tengo que estar invirtiendo cada 8 o 10 meses en shocks, en tren delantero, en llantas, en reencauchar nuevamente las ruedas de los camiones, de los trailers. No tengo necesidad de estar invirtiendo en seguridad privada porque la seguridad del Estado es total y aquí pues no hay robos en carreteras, no hay una modalidad que capture a mi piloto con mi camión y nos robe la mercadería. Entonces, vivo en un país donde la certeza jurídica realmente me permite bajar costos y eso me permite inversamente proporcional incrementar los salarios de mi recurso humano. Sandy, estamos en Guatemala y Guatemala realmente ha tenido la característica durante los últimos 20 años que en vez de ir hacia la alza, el indicador mejora, realmente va para abajo. Entonces, te lo pongo con los simples ejemplos que te acabo de poner sobre la mesa. Mira el fondeo de los barcos allá en el puerto Quetzal, ¿cuánto significa en dólares esas pérdidas de esos buques parados ahí durante 8, 10, 12, 15 días? Ese costo, ¿a quién se lo trasladan? A ti y a mí. Por eso es que todos los fines de semana que usted va a comprar algo, se da cuenta que todo está más caro. Sí. Usted sale con el mismo billetío de 100 quetzales, pero ese billetío de 100 quetzales no rinde lo mismo que rendía hace 1 año y medio, 2 años. Esas carreteras para ir al puerto Quetzal deshechas completamente. La inversión estatal pareciera que está
en ese stand-by, en ese pendiente, cuando tú analizas cómo está la estructura del tránsito al entrar a Guatemala, que aquí está todo el espacio comercial centralizado, ¿cuánto se hace un camión, cuánto se hace un tráiler para llegar a despachar el producto? Si tiene que recorrer 3 horas y media, 4 horas de tráfico, porque somos un país realmente en donde la eficiencia no ha sido una característica. ¿Cuál podría ser el riesgo de que se pueda fijar un aumento que sea a lo mejor insuficiente para cubrir el costo elevado de la vida y no tomar en consideración entonces también el tema de la productividad, el sector empresarial, que obviamente son los que van a tener que enfrentar este aumento, considerando también que existen varios factores que tanto nacional como internacionalmente pueden estar afectando nuestra economía? Ya se va a esperar también lo que diga la Junta Monetaria, porque ellos también tienen que hacer un análisis y enviar un informe al presidente. El ICS también tiene una participación ahí importante también dentro de las recomendaciones para el presidente, quien al final pues entonces va a dar a conocer si se da o no un aumento. Pero realmente ¿puede o no un incremento a estas alturas cubrir con esas necesidades, tomando en consideración la economía, cómo ha estado, los eventos y las circunstancias nacionales e internacionales que están afectando nuestra economía y que se convierten en desafíos para ir superando? No, no y no. Imposible. El incremento que venga, un 15%, 20% del salario, decime de dónde va a alcanzar ese ajuste, que es utópico, por supuesto, para cubrir los altos costos en los que se están viendo involucrados hoy quienes prestan servicios y productos a los guatemaltecos por la ineficiencia y la falta de competencia interna que manejamos con la carencia de servicios óptimos para la sociedad en general. Realmente es un imposible. Aquí hay que hacer las cosas ordenadamente, hay que cambiar la estructura del país en función de los beneficios para transportar todo el producto interno y que eso permita abaratar costos, y entonces ahí ya podríamos pensar en que un pequeño ajuste pueda cubrir de mejor manera las necesidades del trabajador. Pero por de pronto esto, te digo sinceramente, no es algo que tengamos aquí a la vuelta de la esquina como una realidad para quienes somos trabajadores. Así que de esta manera entonces nos mantenemos a expectativa de qué es lo que considera al final esta Comisión Nacional del Salario y cuál es la recomendación que se da al presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien luego de poder analizar los informes también que se le harán llegar, pues dará a conocer si va o no un incremento al salario mínimo para el siguiente año. De momento nosotros finalizamos con el análisis. Es un gusto siempre compartir con ustedes estos elementos y también agradecemos a Fernando Prera porque pues nos da un aporte también importante en los temas destacados. Buenas noches, Fernando. Distinguida Sandy, la mejor de las noches, buen retorno a tu casa y amigo y amiga televidente, le deseo el mejor de los descansos. Mañana cinturita de la semana, esto va volando, Sandy, rápido. Así que pásela muy bien, descanse y regresa Sandy con la información del mundo. Vamos a la pausa.